Bien, pues buenas tardes de nuevo a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio y se irán integrando poco a poco cada vez más personas, no solamente por vía virtual, sino también presencial. Pues es un honor para SUME, Sociedad Nacional de Industriales de la Seguridad Privada, el recibirlos en la Casa de la CONCAMIN, en donde nosotros participamos activamente en diferentes comisiones. Como ustedes saben, la seguridad privada es una actividad que no solamente fue considerada esencial durante la pandemia, sino que también ha quedado claro que es transversal a todas las industrias y todas las empresas del país. No hay una sola que no consuma seguridad privada en alguna de nuestras modalidades y es por eso que consideramos muy importante el seguir participando en el ecosistema de las asociaciones y de las cámaras industriales. El conversatorio que va a tener lugar el día de hoy lo hemos enfocado hacia la ley de trata de personas, que como ustedes saben, hoy es un tema que no solamente lo consideramos de moda, sino es un tema que está en la agenda de riesgos de muchas empresas, de muchos responsables de seguridad y también de muchas industrias que hoy están desarrollando actividades en el país. Evidentemente, este tema también no solamente conlleva a un impacto a la seguridad privada, sino también a todas aquellas actividades de proveeduría de servicios. Y es por eso que Asume ha acompañado a varias de las asociaciones, como ASIS, como AMEXI, como AMESP, en diferentes talleres y conversatorios acerca de cómo abordar este tema del ajuste que se dio en la ley de trata, que considera ya el tema de la ley laboral como uno de los considerandos para poderse catalogar como un delito. Evidentemente, muchas de las reuniones que hemos tenido previamente en las diferentes asociaciones ha sido enfocado pues entre el ecosistema en el que estamos, entre proveedores, prestadores de servicios y muchos de los usuarios finales que están directamente involucrados en la supervisión de los servicios de seguridad. Pero también nosotros hemos participado en diferentes foros, tanto en Coparmex Nacional como en CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial, directamente con grandes empresas, con los CEOs, con el board de las diferentes empresas grandes. Y bueno, se han sorprendido acerca de lo que está sucediendo y cómo puede llegar a impactar al modelo de protección de estas empresas y también el tema económico que haría el impacto para hacer los ajustes a este modelo. Y es por eso que nos dimos a la tarea de invitar a diferentes expertos en el panel y también que nos acompañan aquí para poder abordar este tema y tener más allá de una ponencia técnica, poder escuchar las diferentes inquietudes que tenemos nosotros y de aquí poder salir con una estrategia. Entonces, pues quiero agradecer, y me permito presentar a los panelistas, al doctor Albertico Guinto Sierra, coordinador de las comisiones penales del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. También al licenciado Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Al maestro Eduardo Campo, presidente también de la Comisión Laboral de la CONCAMIN. Nos acompaña también de forma virtual el doctor Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de Coparmex. Y bueno, está por integrarse también nuestro presidente. Y pues también les presento a Rubén Fajardo, quien es uno de los asesores especialistas, quien nos va a ayudar como moderador de este panel. Para dar contexto en este tema del panel, decidimos prepararles unas diapositivas sobre la data de la seguridad privada que hoy nos va a permitir poder observar el tamaño y la forma de lo que nosotros estamos viviendo. Bien, de acuerdo a las investigaciones que han hecho nuestros expertos de análisis de información y datos, lo que hemos encontrado son dos fuentes de información sobre esta data que nos permite dimensionar el impacto que nosotros tenemos en otras industrias. Entonces, primero les presento, en el lado izquierdo lo que ustedes pueden ver es el análisis que de acuerdo a la cantidad de personas o de empleos que se generan,
Nosotros estamos en el nivel o en el número 12 con 442,000 personas que están registradas ante el IMSS. Esta es una fuente del IMSS, que están trabajando directamente y única y exclusivamente bajo el rubro de servicios de protección y custodia. Es importante recalcar que este tema no solamente es el total, bueno, no es el total de las personas que trabajan en la seguridad privada, ya que son diferentes las modalidades que nosotros tenemos. Sin embargo, en un análisis que también hicimos con información que genera la Secretaría de Economía, de acuerdo a lo que ellos hacen en el análisis de las unidades económicas, el contexto de la seguridad privada dice que se emplean 947,000 personas, casi 1,000,000. Entonces, si nosotros nos comparamos contra otras industrias, solamente en el rubro de guardias estamos en el lugar número 12, pero sí contamos a lo que reconoce la Secretaría de Economía, ¿no? Que estos son los datos oficiales. Sé que podemos decir que hay otros datos, pero estos son los oficiales. Estamos en el ranking entre el segundo y el tercer lugar de las 15 industrias que emplean más personas en nuestro país. ¿Por qué somos estratégicos? Ustedes saben muy bien que hoy el contexto del nearshoring es importante. Hay que mantener la confianza de las operaciones de las diferentes empresas que se están relocalizando en nuestro país, pero también sabemos que hay un contexto de inseguridad y que una de las acciones que están previstas por estas grandes empresas es fortalecer sus esquemas de seguridad con el costo que eso conlleva para ellos mismos. La cadena logística también tiene que ser protegida hoy con la llegada de materia prima por parte de las costas de nuestro país y la movilidad con los nuevos trenes o las vías rutas que se están generando. Conocemos perfectamente y sobre todo en Concamín el impacto que está teniendo el robo al transporte y que entendemos también que muchas de las estrategias de seguridad en carreteras no va a cambiar. También el tema de la ciberseguridad, ¿por qué es importante? Porque así como la seguridad privada es transversal a todas las actividades empresariales, industriales o económicas en nuestro país, definitivamente la ciberseguridad hoy está en todos los procesos. Todos los que estamos aquí traemos un smartphone y hemos sido víctimas de una u otra forma de los diversos ciberdelitos que se están materializando. Entonces, este es un tema importante para nosotros. Estamos empujando con el Consejo Coordinador Empresarial y con la coordinación del doctor Jaime Domingo como presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial y de la Mesa de Ciberseguridad, todos los análisis a las diferentes propuestas que están haciendo para una ley de ciberseguridad que vemos lejos todavía y que necesitamos aterrizar. Las empresas pequeñas y grandes de las industrias, ya les había yo comentado, son clientes de nosotros. Tenemos que seguir protegiendo los espacios públicos. Sabemos que hay regiones en nuestro país en donde los índices delictivos van más allá de una refriega entre bandas y que sí están afectando a la población civil. También el tema de la contratación de servicios, el incremento de las extorsiones, el cobro de piso, son varios de los factores que están afectando a pequeñas y grandes empresas, también a la población. Y también estamos nosotros recibiendo el reporte de una de nuestras modalidades. Tenemos nosotros 3 asociaciones que se dedican al blindaje, en donde están reportando un incremento interesante en las ventas de sus servicios, ¿no? Entonces, esto quiere decir que sí está impactando y sí está elevándose el nivel de violencia en nuestro país. Sabemos bien que generamos el 1.6% del Producto Interno Bruto y según datos del INEGI fueron más de 70,000 millones de pesos los que se generan en ventas en este tema. De acuerdo a la fuente del INEGI, ¿no? Nosotros tenemos identificadas más de 6,319 empresas de seguridad de todas las modalidades. Esta es una fuente y contrasta, perdón, con poco más de 7,500 empresas que tiene registrado el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrones, que ahorita lo vamos a ver. La primera cifra, 6,319.
Ahora, es muy importante que también tengamos en cuenta que esta parte de lo que vamos a hablar de la trata de personas forma parte del gran paraguas del compliance que nosotros debemos de tener presente como empresas de seguridad privada. Hemos estado en muchos talleres técnicos acerca de la importancia del compliance y es hacia donde nosotros nos tenemos que ir. Del lado derecho pueden ver también cómo se tiene registrada el INEGI, el tema de las amonestaciones, multas, etcétera. Entonces estamos y lo hemos platicado mucho y es por eso que también en este foro lo hemos dicho que es importante impulsar la nueva ley general de seguridad privada por este tema del incumplimiento o la sobreregulación que tienen nuestras empresas. Bien, este tema es importante, estamos monitoreando, evidentemente estamos haciendo inteligencia de datos, ¿no? Estamos monitoreando cómo se están moviendo la cantidad de empleos que se está generando en nuestra industria. Como podrán ver, tuvimos ahí, como todas las demás, un bache, pero no fue tan importante durante la pandemia. Recuerdan que ustedes se reconvirtieron y empezaron a dar servicios hasta de control y de bioseguridad, ¿no? Recuerdan los accesos, que primero empezaron contratando médicos y luego terminaron con los guardias haciendo los filtros de seguridad. Entonces, esto permitió poder salir adelante en esta parte. El pico que tenemos nosotros registrado fue en noviembre del año pasado con 447,000 empleos registrados. El contexto salarial es muy importante. Hoy tenemos serios problemas en la retención de talento y en la fuga de talento hacia otras industrias. No queremos decirlo como tal, pero bueno, todas las industrias tienen necesidad de mano de obra calificada. Las estrategias de otras industrias para obtener personas son muy agresivas, pero lamentablemente nuestros guardias, por el nivel salarial que tienen, pues evidentemente, y luego lo platican, ¿no? Que por 50, 100 pesos se cambian a otra industria, ¿no? Entonces, esto hace que nuestro nivel de negociación y de apalancamiento con las personas sea muy complejo, ¿no? Aquí ya estamos nosotros viendo la diferencia entre el promedio salarial que tenemos de seguridad versus lo que está manejando el salario de los trabajadores formales en ese promedio. En este nivel estamos y es por eso que queremos hacer este tipo de foros precisamente con nuestros socios estratégicos, que son nuestros usuarios finales, para poder poner sobre la mesa la realidad y hacia dónde nos vamos a mover. Como les decía, el dato del IMSS como servicios registrados por patrones es de 7,555 empresas y hay un crecimiento sostenido. Estas son las fuentes que nosotros tenemos en la Secretaría de Economía. Aquí van registrando cuántas personas trabajan en las diferentes empresas que están registradas como empresas que ofrecen los servicios de vigilantes y guardias en establecimientos y también los vigilantes y porteros en casas particulares. Este en específico es muy interesante porque está creciendo de forma exponencial. Todos sabemos que tiran una casa, construyen un edificio y te ponen 3, 4, 5 guardias, ¿no? Entonces, este tema es importante, por eso es que nosotros llegamos a la cifra de 947,000 personas y desde el anterior reporte que hicimos al último, que fue en junio, han incrementado 63,300 empleos. Esto es lo que queríamos nosotros poner sobre la mesa como la radiografía de qué es la seguridad privada en nuestro país, que el tema del factor humano es muy importante para nosotros. Gracias, doctor Jorge Peñuñuri, no lo había visto. Bienvenido, por favor. Y bueno, pues nos vamos a permitir entonces iniciar con el panel. Pues sin más por agregar, por favor, Rubén, adelante, es todo tuyo el micrófono. Bien, muchas gracias. Pues como algunos de los aquí presentes lo saben, desde el 7 de junio estamos en este desafío. Comenzó muy pequeñito, se desbordó el río, se llenó la presa y parece que está rompiendo la presa. Entonces ya afortunadamente los grandes organismos empresariales están poniendo mucho más atención a esto, ya que la seguridad privada es solamente uno de los sectores que se encuentra impactada. Hoy nos vamos a referir a esto.
Como preámbulo, yo quisiera pedirle, por favor, al doctor Guinto Sierra que nos hiciera un pequeño preámbulo de lo que ellos, como parte de lo que es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, y él como coordinador de las comisiones penales, han estado analizando este problema. Doctor, por favor. Ahí donde está usted, el doctor Quinto. Gracias, buenas tardes a todos. El planteamiento que hemos hecho en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México es, si teníamos un concepto del delito de trata, que este se definía en términos generales como aquella persona o empresa delictiva, pues comercializaba a otras personas con un fin de explotación. Normalmente este fin de explotación o era una explotación sexual o era a veces una explotación laboral. Pero ahora que vemos esta reforma el 7 de junio, decimos, ok, si mi empresa no es delictiva, no se dedica a hacer actos delictivos, sino una empresa que cumple con todo el ordenamiento que aplica a su objeto social, podrá ser o se le podrá imputar el delito de trata de personas si mi empresa obtiene el consentimiento del trabajador de ir más allá de las 8 horas y de las horas extraordinarias que contempla la Ley Federal del Trabajo. Aún así, con ese consentimiento por escrito, mi empresa podrá ser acusada o condenada por una responsabilidad penal por explotación laboral, de acuerdo a esta reforma, la ley de trata, y no nada más mi empresa, el que vigila, el que cuida y el que controla la empresa, el administrador. Esa es o esos son los planteamientos del problema que tenemos y que hoy vamos a dilucidar y bueno, vamos a tratar de solventar cualquier duda que exista al respecto en lo que a mí me toca platicarles sobre el ámbito penal. Pero bueno, antes de ello, me gustaría darle la voz al licenciado Lorenzo Roel para efecto de que nos dé pues un preámbulo de este tema y después lo aterrizamos para poder contestar estas interrogantes. Para ello, me permito entonces señalarles que hoy tenemos por parte de los 3 organismos cúpula que nos acompañan, por parte del Consejo Coordinador Empresarial, precisamente al licenciado Roel, titular de la Comisión Laboral, que es quien nos va a dirigir la palabra, también al maestro Eduardo Campo, misma responsabilidad en Concamín, y al doctor Peñuñuri, misma responsabilidad dentro de, bueno, la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex. Entonces, por favor, licenciado Roel. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer la invitación a SUME y a su presidente, mi querido amigo Armando Zúñiga. Esta invitación a platicar con ustedes y un honor, pues, compartir este presidio con mi querido amigo Eduardo Campo, que precisamente pues estamos hoy en la casa de Concamín. A mi querido amigo y colega en la Industria Nacional Colegio de Abogados de México, y por supuesto a Jorge Peñuñuri, que coincidimos también en Coparmex en una de mis camisetas. Eh, el tema y la complejidad, y sobre todo en la reunión de hoy, pues precisamente ustedes entenderán, es en la forma que se distribuyen las jornadas en los colaboradores que prestan estos servicios de seguridad. Es tan complejo que la propia autoridad laboral al día de hoy no ha emitido un criterio específico a las diversas formas de jornadas continuas con días de descanso, y ni siquiera hay un criterio del Poder Judicial que nos defina esta parte. Pero ante esta contingencia que abundará el doctor Guindo, este, eh, nuestra estructura inicial
que es la parte que tenemos que cuidar en la fórmula preventiva, primero es, por supuesto, el capítulo laboral, el capítulo en la Ley Federal del Trabajo relacionado con jornada de trabajo. Como ustedes saben, pues, la jornada máxima diurna es de 48 horas, la mixta de 45 y la nocturna de 42. Es una fórmula de 8 horas diarias con jornada de lunes a viernes, 7 horas y media en la mixta de lunes a viernes y 7 en la jornada nocturna, con una adición que contempla la ley de que se pueden laborar hasta 3 horas extras diarias y hasta 3 días por semana, que son las 9 horas extras que ustedes conocen y que contempla la ley como pago de tiempo extra doble. Más que permitir, se refiere a que si incumplimos este tope de horas que permite la ley y nos excedemos, la 10ª hora extra se tiene que cubrir de manera triple. Pero el que se cubra no quiere decir que está permitida por la ley, simplemente es una sanción que nos impone la ley en este sentido y que a final de cuentas uno de los riesgos que podemos tener ya conforme a este criterio en la ley de trata, que ya nos explicará el doctor Albertico Guinto, es este riesgo cuando sobrepasamos ya las nueve horas extras. En términos generales y sin ir más allá, eh, para efectos de la autoridad laboral, ¿qué es lo que hacen ahora los inspectores de trabajo? Los inspectores de trabajo simplemente verifican condiciones generales de trabajo y verifican que en términos de la normativa de la Ley Federal de Trabajo se cumpla la jornada ordinaria, la jornada extraordinaria y en ciertos casos que cuando se elabora más de 9 horas extras se paguen las horas triples. Esa es la fórmula o la forma de actuación de las autoridades y que eh, como organismo cúpula, Consejo Coordinador Empresarial, de la mano con Camín y con Coparmex, que son los organismos que más participan en los temas laborales en Consejo Coordinador Empresarial, y todavía no hemos podido tocar base. Ustedes saben que ahorita tenemos un efecto político muy complejo en nuestro país, que la transición no sabemos efectivamente cuándo se va a dar, ¿no? Todavía no sabemos cuáles son los criterios que va a tomar la autoridad laboral, aun y cuando repite el secretario de Trabajo Marat Bolaños, y de una de otra forma la interconexión que tendremos que tener en algún momento con la Secretaría de Economía, precisamente por los números que nos dieron y por la importancia del sector en la economía y a final de cuentas de las posibles afectaciones económicas, no nada más a las empresas que prestan estos servicios, sino a la generalidad de personas físicas y morales que reciben estos servicios. En la Ley Federal del Trabajo, lo único que establece en esta relación que tenemos actualmente por los contratos que nos permite la Ley Federal del Trabajo con la fórmula REPSE, eh, es responsabilidad solidaria, pero única y exclusivamente en cuanto a responsabilidades laborales. Esta responsabilidad de tipo penal, desafortunadamente, y tal vez afortunadamente para los clientes de ustedes, no les afectaría porque simplemente pues es una acción directa en una relación directamente con el personal que desarrolla sus actividades. Esperemos pronto pues saber cuáles son los criterios que va a tomar la autoridad y sobre todo lo que más nos preocupa son los temas de extorsión. Los temas de extorsión, ¿por qué se pueden venir? En términos generales, ustedes saben
que el personal acostumbrado a tiempo extra, pues la parte que le interesa mucho es la parte económica adicional de horas dobles o triples, que pues les ayuda en su economía personal y que regularmente nosotros en la parte laboral vemos difícil que tengamos alguna responsabilidad en ese sentido, pero nuestro riesgo sí lo tenemos cuando algún colaborador por alguna diferencia deja de prestar sus servicios, pues puede ser un caso latente que luego con una, llamaría yo, mala asesoría de un abogado, pues utilice este camino con una denuncia buscando precisamente un arreglo económico alto en este sentido, y que también otro de los riesgos que tenemos son con los organismos sindicales en esta fórmula de que algunos organismos pues están buscando crecer, que no lo pudieron hacer en el sexenio que termina y que seguramente lo buscarán en esta nueva administración. Quienes hayan escuchado, pues ya tenemos ahorita un foco, pues no sé si amarillo, naranja o rojo en Monterrey, en donde ya hay una convocatoria de un organismo sindical citando a personas que desarrollan la actividad, simplemente exponiendo que la jornada que desarrollan está dentro de esta modalidad y que a final de cuentas pues es una atracción directa, y el riesgo que tenemos es desafortunadamente que en el primer caso que se nos dé y que tenga efectos, pues como en nuestro México sucede, no va a crecer el tema, y que de una de otra forma pues puede causar grandes impactos tanto a las actividades económicas que desarrollan ustedes, y que pues de una de otra forma impacta a los clientes, impacta la economía, y que pues espero pronto con las autoridades federales podamos tener ya un acercamiento en esta parte que nos preocupa, misma que les insisto, no tenemos hoy todavía, precisamente porque en el proceso de transición todavía no existe una agenda específica en temas, en temas laborales, pero espero yo que ya en el mes que entra, que está a punto de iniciar, tengamos esos acercamientos simplemente para saber cómo va a ser el manejo que van a tener y cómo pues nos ayudan precisamente a blindar, sobre todo en la parte de Ok. extorsiones. Bien, yo quisiera preguntarle al maestro Eduardo Campo, esto que estamos señalando, que es la parte penal que nos comentaba el doctor Guinto, eh, ha despertado en el ámbito laboral, en las autoridades, la aplicación de esta reforma, ha hecho retomar la revisión en el cumplimiento en lo que respecta a la parte laboral, como mencionaba ahorita el licenciado Roel, y está sacando a flote, pues que por años y años hemos tenido una distorsión. Inclusive es una costumbre muy común por parte de los proveedores el registrar a los trabajadores en el IMSS, a los trabajadores de seguridad con un salario, considerando que ya está el tiempo extra ahí. Sabemos que eso no es correcto y que por años ha sido tolerado por la autoridad. Pero ahora ya están hablando de que si son 300, es 300 por 8 horas, no por 24, no por 12, sino por 8. Y habrá que hacer una revisión. ¿Cuál sería la posición, en este caso, de la CONCAMIN en relación a los posibles ajustes que se tienen que dar y demostración que se tiene que dar de que se cumple con la ley? Gracias. Mira, una cosa, y empiezo por un comentario que haces. No es que la autoridad lo haya tolerado, más bien no se ha dado cuenta o no lo han descubierto. La posición de Concamín es muy clara en este tema, ¿eh? Y creo que es la posición de todos los organismos, y creo que tenemos que todos ir hacia allá, el cumplimiento de la ley. Evidentemente, si hay eh, una doble nómina, o si hay una doble contabilidad, señores,
revisen bien sus procesos porque eso no se debe de hacer. Eso lo decimos fuerte y claro. ¿Por qué? Porque evidentemente como organismos, pues, nuestro primer compromiso es ese, cumplir y orientar a los afiliados a que cumplan estrictamente con la ley. Ahora bien, debemos de partir de que la Ley Federal del Trabajo, esta norma ya estaba vigente desde antes, en el tema de las horas. Y mi querido Lorenzo, seguramente me dejó, nada más para comentarlo, porque él lo sabe perfectamente, estas jornadas que tenemos en la práctica, pues evidentemente eran sujetas de revisión y sujetas evidentemente de ser señaladas como jornadas inclusive excesivas o inhumanas. La ley es clara, señores, tenemos jornadas de 8, de 7 y 7.5 horas. ¿Se puede prolongar? Sí, solamente de 3 horas diarias y por 3 veces a la semana. Todo lo que está por encima de ese rango, si bien es cierto se pagan al triple, no quiere decir que esté permitido trabajar eso. Porque el pago triple ya es una sanción. Y tenemos que decirlo claramente. ¿Por qué? Porque hoy sí tiene una consecuencia al margen del tema laboral. Y ahorita el doctor Albertico nos lo comentará con mucho más claridad. Pero bueno, el tema es que partamos de que este marco regulatorio ya estaba previo a esta reforma. Hay unas modificaciones que se dieron en la reforma de 2011 y en la reforma del 2019 que hablan de temas de dignidad, de evitar la explotación laboral. Pues, hagamos eso, pues. Y eso sí es importante comentarlo. La Inspección Federal del Trabajo, si bien es cierto, como bien lo señala Lorenzo, no se ha metido a detalle a ese tema, pero lo que sí es que van a venir reformas que tienen que ver con el principio de derechos humanos laborales, el trabajo decente como principio fundamental en cualquier actividad que se desarrolle en México. Entonces, ahí nada más nosotros lo advertimos porque es algo que venimos discutiendo desde los organismos internacionales, tanto Lorenzo como un servidor participamos en la OIT y viene muy fuerte este tema. Entonces, es preferible que lo vayamos haciendo y lo vayamos operando como debe de ser, ¿no? No sé si quieras comentar algo. Por favor. Digo, aquí nada más una simple acotación hablando de la limitante de de las 8 horas. Y sí, también la ley nos permite, en un artículo que ustedes conocen, que es el 59, que se pueden distribuir las 48 horas entre algunos días de la semana a fin de permitir otros días de descanso. Pero la limitante en este sentido que nos explicará ahorita el doctor es esas 48 horas, si es jornada diurna, más las 9 horas extras que nos permite la ley, y esta máxima es de 57 horas a la semana. Mientras nuestras fórmulas estén cumpliendo esta regulación en la ley, pues en esta forma preventiva lo estaremos solventando y evitando riesgos. Por supuesto, la recomendación también preventiva en las fórmulas en donde en el salario tengamos incluido el tiempo extra, la salida es tener el salario por un lado, pero en los recibos tener el pago de tiempo extra para tener y poder acreditar en su momento que se está pagando o cubriendo el tiempo extra. Ok. Aquí quisiera pedirle al doctor Peñuri de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, Coparmex, las actividades de seguridad y protección en las empresas son incuestionablemente de 24 horas al día, los 365 días del año, ya que no es lo mismo que falte un aseador, no se limpió el área, a que falte el guardia que cuida el control de accesos. ¿Y esto qué hace?
que este tipo de condiciones hacen un mayor riesgo por la ausencia de un elemento que podría significar un alto impacto en el costo de la operación de la empresa. En el caso de Coparmex, ¿tienen considerado cómo tratar de resolver estas condiciones de servicio y de pago, que es una realidad, están llevando a la falta de personal? Hablábamos antes de entrar a este foro de que podríamos estar teniendo, y aquí están gentes de toda la industria de la seguridad, más o menos entre un 15 y un 20% de vacantes. Y si nos atendemos al dato que nos daba Herschel, pues estamos hablando a lo mejor de 40, 80,000 vacantes en el sector. O sea, simple y sencillamente no hay gente, al menos no en las condiciones que estamos. ¿Cuál es la posición de Coparmex hasta donde ustedes han podido visualizar esto, doctor? Perdón, licenciado. Doctor. Muchas gracias. Antes que nada, saludos a todos los que están presentes y los que están conectados en materia virtual, perdón. Una disculpa por el retraso, el tráfico estuvo tremendo. Bueno, yo antes de poner una postura desde el planteamiento de Coparmex a nivel nacional, quiero decir desde mi planteamiento o mi postura como abogado penalista. Sé que es difícil, están acostumbrados desde hace algunos meses a escuchar que esto es un tema terrible, que es un tema de trata de personas, que es un tema donde en algunos casos hay que cerrar la empresa porque vamos a tener un delito, porque vamos a estar con una persecución judicial. Y además, el problema grave, y ayer tuve un foro precisamente de la prisión preventiva oficiosa, es que el tema de trata está dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Entonces, no es un tema menor, hay que tener una responsabilidad en la parte donde estamos parados. Coparmex lo que está haciendo son foros, es entender qué estamos haciendo desde el punto de vista con mi querido amigo Roel, que siempre me encanta cómo su pronunciamiento jamás va a ser pesimista, es propositivo y cómo resolver los temas. Eso para mí es lo más importante. Desde Coparmex, pues, lo único que hacemos es desde 37,000 empresas que nos toca representar, al menos en mi figura, 71 centros, y en materia de seguridad y justicia, les quiero decir que para nosotros es un tema no menor, pero sí es un tema más de compliance. Es un tema de comprender qué está pasando con las empresas, qué está pasando, sobre todo en este rubro tan importante para mí, que son las empresas de seguridad, y en esta casa de Concamín, que lo sentimos de verdad como casa. Muchas gracias por la invitación, y Armando Zúñiga y a Mestre, a todos los que estamos aquí presentes, es que no se preocupen. Hay que accionar, hay que tener una prevención sin duda, pero lo que me preguntaban de qué está haciendo Coparmex, pues simplemente es llamar a las autoridades, sentarnos con el Poder Legislativo y que sea preciso para quién está señalado este delito, quiénes son los justiciables, a dónde vamos. Yo todavía no entiendo quién va a ser el responsable. La empresa que contrata, el gerente, el subgerente, el dueño de la empresa, ¿a quién van a tratar de judicializar en este delito? La verdad es que no lo tengo claro. Por otro lado, un tema muy importante, van a destruir la cadena de consumo. ¿Dónde va a quedar las empresas de seguridad? ¿Por qué no se aplica al gobierno federal? ¿Por qué no se aplica a los ministerios públicos que trabajan 40, 48 horas, 72 horas, donde hay un detenido, o al menos nosotros como penalistas que nos toca una duplicidad del término? ¿Qué va a pasar? ¿A poco mis abogados me van a denunciar por trata de personas porque tenemos que defender a una persona por su libertad? No es ahí. El tema, yo creo que desde Ignacio Meyer, cuando hizo la iniciativa, trató de transparentar en el tema de grupos marginados, donde sí hay trata de personas, donde hay delincuentes que se llevan a menores de edad y donde sí están haciendo una jornada excesiva. Pero la pregunta es, ¿los familiares de estas víctimas van a denunciar trata de personas? ¿O van a denunciar secuestro? ¿O van a denunciar tráfico? ¿O van a denunciar narcomenudeo?
Ese es el problema. Yo la verdad es que creo que hay que trabajar en conjunto con todas las cámaras. Gracias que está aquí mi querido Jaime Domingo, que pues obviamente sabemos que es el líder en seguridad de los 14 organismos del CCE, con Armando Zúñiga, su servidor, estoy aquí para apoyarlos. Pero yo creo que más allá de preocuparnos, hay que tratar de hablar con el Congreso y que se rectifique exactamente con precisión a quién está dirigido el tema de trata y que se tipifique correctamente el Código Penal. Porque el problema no es dónde estamos parados con trata, sino que es prisión preventiva oficiosa. Ya habrá más intervención de mi parte, pero solo quería precisar eso, que el problema aquí para nosotros como empresarios es que si nos vamos a la literalidad de lo que está hoy en la ley, pues todas las empresas estamos en incumplimiento y todas las empresas podrían ser denunciadas de trata, sin duda alguna. Muchas gracias. La parte, sobre todo, la combinación o el andamiaje jurídico que nos caracteriza en México, que todas las leyes están de alguna manera colgadas unas de otras, nos habla en los foros que hemos tenido previamente del problema de la responsabilidad penal de las personas morales y de que en un momento dado, a título de autor intelectual o material o cómplice o encubridor, pudiera relacionarse o sindicarse a una empresa. Doctor, el doctor Guinto, ¿cuál es su opinión al respecto de esto que pudiera enfrentar las empresas agremiadas a estos grandes organismos? Muchísimas gracias, con mucho gusto. A ver, coincido con Jorge donde no se preocupen siempre y cuando se ocupen. Si no se ocupan, claro que sí, van a ser responsables penalmente y les voy a decir por qué. También coincido con Eduardo, un tema de compliance que vamos a ver. Coincido con Lorenzo, un tema de las jornadas laborales que están establecidas en la ley. Veamos. La ley de trata, ahora conocida, bueno, ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Ley de trata. Tiene dos concepciones del delito de trata. La primera concepción está estipulada en el artículo 10 de esta ley y te da una serie de conductas. Te dice toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para enganchar, captar, transportar, transferir, retener, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá una pena de 5 a 15 años. Ese es el primer concepto, digamos, de trata. Y después te dice, se entenderá por explotación de una persona, la fracción cuarta, la explotación laboral en los términos del artículo 21 de esta ley. Y el artículo 21 de la ley de trata establece, será sancionado con prisión de 3 a 10 años quien explote laboralmente a una persona. Entiéndase que existe explotación laboral cuando una persona obtiene de manera directa o indirecta un beneficio injustificable económico o de otra índole de manera ilícita mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como jornadas de trabajo por encima de lo estipulado en la ley. Punto. Así de fácil. Ahí está la descripción típica. Lorenzo y Eduardo ya han manifestado cuáles son las jornadas de trabajo establecidas en la ley. La Ley Federal del Trabajo nos establece en el artículo 61 que las jornadas serán de 8 horas las diurnas, 7:30 la nocturna y la mixta 7 horas y media. Y te dice el artículo 66, podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni 3 veces a la semana. ¿Ok? 6 días a la semana, 48 horas, más 9, 57 horas. Pero la ley de trata muy claramente te especifica en este artículo. Hay una explotación laboral cuando una persona obtiene de manera directa o indirecta un beneficio injustificable económico o de otra índole, de manera ilícita.
En el momento en que yo estoy obligando o pidiéndole a un trabajador que trabaje más allá de las jornadas establecidas en la ley, estoy violando la ley. Y lo que me produzca ese trabajador está injustificado y, por supuesto, que esa es una forma ilícita, porque estoy violentando una ley, que es la ley laboral, mediante el trabajo ajeno, por supuesto, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad. ¿Qué entendemos nosotros por dignidad? Señores, la dignidad en la explotación laboral se vulnera de manera grave y transversal y se quebrantan varios derechos humanos, entre ellos la autonomía personal, la libertad, sobre todo la salud, la educación y el libre desarrollo de la personalidad. Esto es dignidad del trabajador. Es el eje de donde nacen el goce y disfrute de los derechos humanos de una persona. Punto. ¿Ok? Y ahí está establecido. Ahora, nos vamos a ir al artículo 4. Esta es una interpretación armónica de diversas leyes y nos vamos a ir al artículo 421 para que veamos por qué las personas morales pueden ser responsables penalmente de la comisión de este delito. No es un tema para asustarse. Tiene solución, por supuesto, pero lo tengo que hablar claro para que quedemos entendidos de que sí o no estamos ante un presupuesto de ser responsables penalmente en la comisión de este delito. El artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. El trabajador trabaja para la empresa. Si caemos en ese elemento normativo de explotación laboral, ¿ok?, de tener ese beneficio injustificado, ilícito, a través del trabajo ajeno, entonces estamos cometiendo un delito a través de la persona moral en mi beneficio. Y dice, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del control en su organización. ¿Cómo nosotros podemos llevar un debido control en la organización? Pero, ¿cuál es el objeto de nuestra empresa? Prestar servicios de seguridad o cualquier otro objeto social. ¿Cuáles son las leyes que aplican la regulación de mi empresa? Todas estas leyes. Bueno, pues yo voy a cumplir con lo que establecen las leyes, decía Eduardo, no implementar un compliance para evitar violentar alguna normatividad. Si yo tengo un debido control, no tengo ningún problema legalmente, ni en materia laboral, ni en materia penal, en ninguna, ni fiscal, etcétera. Pero si yo no tengo un debido control de mi empresa, entonces, ¿qué hacemos cuando se presenta una denuncia en contra de empresa? Ministerio Público, solicítale el compliance. No tengo, no hay control en tu empresa, automáticamente. ¿Ok? Entonces, cuando caemos en esa inobservancia del debido control, puede haber una responsabilidad penal en la empresa cuando se cometan delitos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione. Además, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes, administradores de hecho o de derecho. Ahora, ¿por qué las empresas pueden ser responsables de la comisión del delito de trata? Porque también está establecido en la ley. ¿En dónde? En el artículo 11 bis del Código Penal Federal. El artículo 11 bis del Código Penal Federal establece: para los efectos de lo previsto en el título 10, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, los que les acabo de leer, las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Inciso A, viene una relación de delitos, un catálogo, lavado de dinero, delitos fiscales, etcétera. Y en el inciso B, fracción cuarta, dice: de los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos. Fracción cuarta:
trata de personas, previsto en los artículos del 10 al 38 de la Ley General de Trata. Y el artículo que establece la explotación laboral en la Ley de Trata es el 21. Y entonces tenemos un catálogo de los delitos que se le pueden imputar a las personas morales, presas, y dice los delitos en la Ley de Trata previsto de los artículos 10 al 38. Y si entonces nosotros vemos que es el 21, que forma parte de este parámetro, no se le puede imputar la responsabilidad penal a la empresa. ¿Y con qué carácter? Autor, partícipe, encubridor, autor intelectual. Veamos rapidísimo. En México ya tenemos dos tipos de derecho penal. Un derecho penal clásico y un derecho penal moderno, que se llama derecho penal económico y de la empresa, que llega a México a partir del año 2014 con esta reforma del 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales y después el artículo 11 bis del Código Penal, 11 y 11 bis del Código Penal Federal. El derecho penal económico y de la empresa regula el orden económico, que es la producción, la distribución y el consumo de dos cosas. O vendemos un producto o vendemos un servicio. Punto. Ok, ahora, atiende a este orden económico como un bien jurídico supra individual y entonces dice, voy a vigilar los problemas o los delitos que se cometen entre empresas, y voy a vigilar los delitos que se cometen dentro de la empresa, delitos societarios, delitos contra Hacienda, delitos contra la seguridad social, y voy a proteger los derechos de los trabajadores. Y entonces este nuevo derecho penal económico de la empresa es el que viene precisamente a regular, hablando de forma específica, a vigilar y a proteger los derechos de los trabajadores. Consecuentemente, por eso establece en este artículo 421 que serán responsables las personas jurídicas cuando se cometan delitos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Nos manda al artículo 11 bis del Código Penal Federal y ahí establece cuáles son todos los delitos que se le pueden atribuir a la persona moral, a la empresa, y dentro de ellos están todos aquellos delitos establecidos en la Ley de Trata. ¿Por qué el legislador lo estableció en la Ley de Trata? Ese sí es un problema. ¿Por qué no lo especificó en la ley, en catálogo de delitos de la ley laboral? Ese sí es un problema, ¿entienden? Pero está regulado, que hay que ver si se puede trasladar a otro ordenamiento normativo, bueno, es otra cosa, pero está estipulado en la ley. Entonces, mediante esta interpretación armónica de diversas leyes, repito, la ley de trata, la ley federal del trabajo, el Código Nacional, el Código Penal, al derecho penal económico no le interesa el sujeto ejecutor como sí le interesa al derecho penal clásico. ¿Quién lo mató? Él. Ah, pues entonces él es el responsable. El derecho penal económico dice, mira, para evitarnos muchos problemas, a mí me interesa una sola persona de la empresa, el sujeto que decide. Y a ese se le llama administrador. Entonces, a mí no me importa el sujeto ejecutor. A mí me interesa el administrador de la empresa y por eso lo establece muy claramente en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores, de hecho o de derecho. El de hecho es aquel que lleva a terceras personas a constituir una empresa, a sacar unas cuentas bancarias, yo no aparezco, yo no firmo, pero tengo el control. Pues hasta esos ahora son responsables penalmente. Claro, ahí está en la ley, ahí está en el artículo 421. ¿Ok? Y el administrador de derecho, pues es el que aparece en el acta, en la asamblea, etcétera. Entonces, el derecho penal económico dice, a mí me interesa el sujeto decisor y no me interesa el sujeto ejecutor. Entonces, yo voy sobre el administrador porque él, como un buen padre de la empresa, tiene que llevar el debido control. Y para ello, muy fácil, muy sencillo,
implementemos compliance. Lo dijo Eduardo, a ver, señores, las leyes ya están, hay que cumplirlas. O sea, si yo busco cómo cumplirlas, puedo tener una empresa productiva y generar las ganancias que incalculables. El problema es cuando tengo mi empresa que no está cumpliendo la ley, bueno, pues tarde o temprano habrá una consecuencia jurídica. Entonces, yo lo que digo, buenas prácticas, una, dos, vayamos poco a poco con esa adaptabilidad del cumplimiento normativo, de la digo, son procesos, no nos va a cambiar la mentalidad de un día para otro, pero también tenemos la capacidad de hacerlo. Es una ley nueva, ¿ok? Qué bueno que se dan estos foros para conocerla, para entenderla y ver de qué manera en un proceso no tan dilatorio tener una empresa bajo los cumplimientos normativos. Entonces el tema no es autor intelectual, no es encubridor, directamente es responsable el administrador de la empresa. Sí, en este orden de ideas, nada más acotando lo que nos maneja el doctor. Recordemos que en el artículo 10 o 11 de la Ley Federal del Trabajo dice que habla de una figura que en México es muy poco usada, pero que en Estados Unidos en el derecho consuetudinario es muy útil y aplicable, que es el carácter fiduciario, y que en la Ley Federal del Trabajo dice que toda persona que ejerce labores de administración, supervisión, es considerada legalmente representante del patrón y por tanto lo obliga en sus decisiones en relación a la relación laboral. Entonces, esto digo, apoyando lo que menciona el doctor. Y yo quisiera pedirle al licenciado Roel que nos haga algún comentario. No, aquí, perdón, al licenciado, al doctor, el maestro Eduardo Campo, que nos hacía un comentario. Sí, a ver, nada más comentarles, mire, evidentemente cuando salió este tema, pues, nosotros, lo platicábamos con nuestro querido Armando, y miren, se los digo como uno, yo estoy en un grupo donde tenemos empresas de seguridad, pero también donde consumimos muchísimo los servicios que ustedes prestan. Y sé que es complejo este tema, este andamiaje que tenemos que ahora pues reinventarnos o reconfigurar, pero cuando déjame ponerme la cachucha primero del proveedor del servicio. Pues evidentemente lo que estamos haciendo es hablar con nuestros clientes, decirles, oigan, pues está este tema, esto me va a representar a mí como empresa este nivel de costos y este nivel o el incremento y a lo mejor lo que te había cotizado originalmente o en el contrato, en la licitación que gané, pues ¿qué crees? Es insostenible. O sea, es decir, alguien tiene que pagar el plato y no estoy diciendo que ustedes se lo coman, se lo consuman. Pero además, cuando le explicamos a nuestro cliente, oye, pero es que también, como bien dice el doctor Hebertico, es que este tema me aplica a mí, pero te aplica a ti, entonces dices, entonces estamos juntos en esto. Ahora me voy a la cachucha de la empresa que contrata el servicio de ustedes. Y ya tenemos algo de músculo desarrollado con el tema de la reforma de subcontratación, porque seguramente muchas de las empresas que los contratan les piden continuamente, pues evidentemente el SUA, les piden cómo están reportando el contrato, les piden cómo están integrando el salario inclusive. Bueno, al menos nosotros lo hacemos. Todos nuestros prestadores de servicios especializados que la seguridad entró como una prestación de servicio especializado, pues ya revisamos el cumplimiento de la ley. Pero además, a mí como empresa contratante en este servicio especializado de subcontratación, pues me va a interesar cómo ustedes, qué jornadas están teniendo con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque como bien dice el doctor Albertico, pues yo estoy leyendo esto y a mí evidentemente, yo no sé si prospere, yo no soy penalista, pero creo que sí me pueden meter en un problema de entrada alguien creativo y que quiera darnos dolores de cabeza. Entonces, por el simple hecho de ahorrarme, honestamente, esta incomodidad, vale la pena que pongamos a revisar primero el esquema con el que estamos trabajando y dos, cómo, de qué manera repartimos el golpe, ¿no? Porque finalmente está. Algo que queríamos comentarles. Tuvimos la oportunidad de platicar con la fiscal especializada en este tema de trata, dependiente de la Fiscalía General de la República.
Nos lo dijo abiertamente, no es un tema ahorita para nosotros, pero vamos a llegar. O sea, es decir, ellos están metidos ahorita en otro tema de trata, lo que es turismo sexual y todo ese tipo de cosas. Pero van a llegar a este tema de la explotación laboral como delito en la ley de trata, en donde bien decía Lorenzo, pues ya la Secretaría del Trabajo dice, hasta yo llego hasta aquí y de aquí para allá ya es la autoridad penal. Entonces, solamente comentarles esta reflexión, creo que vale la pena. Como bien dicen, no nos preocupemos, ocupémonos, pues ahora sí que reconfiguremos, reinventémonos en este tema y compartamos el tema con los contratistas y con nuestros clientes, como lo quieran ver, ¿no? Si me permite nada más es señalar que precisamente asume por instancias de nuestro presidente, el licenciado Armando Zúñiga, ha estado insistiendo en cómo acercar a este sector a este sector. Es decir, los usuarios, pero nuestro gran desafío es no que ustedes estén aquí, sino que el de compras, el de finanzas, el de compliance y el director del área de recursos humanos estén presentes e involucrados en estas negociaciones, porque si no, ustedes dicen sí, va, pero cuando llegamos con el de compras dice, quiero esto y es el más barato. Y se los digo porque aquí está Jorge Uribe, han perdido negociaciones porque llega alguien, literalmente, perdón, y se baja los calzones y dice, yo sí te lo ofrezco así, y el de compras está embarcando a la empresa, ya no nada más es, a lo mejor sí lo meto a la cárcel al de compras, pero ¿qué pasa con la imagen de la empresa? Nos decían en una de las muchas reuniones que estuvimos con la fiscal de trata de personas de la Ciudad de México, algunos aquí estuvieron, y decía, bueno, el MP y los agentes de investigación criminal van a llegar a donde se cometió el delito, y el delito se cometió en las oficinas de PepsiCo o en las oficinas de Aeromex, o sea, van a llegar a las instalaciones, al aseguramiento de los elementos. Y ahí es donde las empresas tenemos que entender que esto hay que resolverlo en conjunto. Yo quisiera preguntarle al doctor Peñuri su opinión al respecto. ¿Cómo lo ve? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que muy pocos de los que estamos aquí son abogados. Yo agradezco la explicación de Albertico, muy puntual, muy dogmática, porque pues, es un especialista, pero creo que hay más confusión de lo que tenemos que clarificar. Y obviamente no porque lo haya hecho mal el doctor Albertico, sino porque lo que necesitan escuchar es, ya sabemos todos los problemas, ya sabemos que puede ser una responsabilidad de las empresas, coincido, pero primero tendría que tipificarse el delito de trata. Y yo voy un paso atrás, tal vez parte de mi dogmática y mi profesionalización como abogado litigante especialista en materia penal, que también he estado del otro lado como funcionario en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Lo que les puedo decir es que para poder tipificar el delito de trata y donde incluya a ustedes o a los usuarios o inclusive perfectamente a las víctimas, porque eso no lo hablamos, las víctimas son los elementos de seguridad. Los que tienen que denunciar el delito de trata es elemento de seguridad. ¿Y quiénes son los que piden horas extras o quiénes son los que piden trabajar más tiempo? Pues los elementos de seguridad, porque tienen necesidades económicas. Porque además, como bien dijeron, las empresas nos piden 48 por 24 o nos piden una permanencia porque hay riesgo en las empresas. Entonces, lo único que nos queda es tener a unos elementos capacitados con profesionalización, sin duda, y que no tenemos de otra más que ponerlos a trabajar. Y lo único que les quiero decir es que si alguno de ustedes o los empresarios están en el catálogo específico de trata de personas, como lo decía mi querido amigo Albertico, donde dice, y resalto, dolo, si hay dolo, no tenemos nada que platicar.
ahí sí hay problema. Donde tengan prostitución, donde tengan explotación sexual, donde tengan trabajos forzados, donde tengan esclavitud, pues claramente van a estar en este tipo penal, sin duda alguna. Pero yo sé que somos empresas socialmente responsables y donde yo sé que además hay un contrato de prestación de servicios que no nos exime del tema de regulación laboral. Yo creo que es un tema totalmente laboral lo que estamos platicando en este momento, donde lo dijo muy claro mi querido amigo Roel. A ver, sí son ilegales, por supuesto, pero si los pagas y si el trabajador las acepta, deberá de haber ciertos acuerdos y deberá de haber un compliance. Yo soy enemigo de ser fatalista, pero sí de ocuparnos. Yo creo que lo más importante en esta plática es simplemente un tema muy específico. Es muy difícil tipificar el delito de trata a las empresas de seguridad solo por el rubro de horas extras. Yo he trabajado con la Coordinación Nacional de Antisecuestros en temas de trata de alto impacto. Tengo alrededor de 150 carpetas de investigación de trata de personas en prostitución y no puedo ejercer acción penal. Entonces, vale mucho la pena que capacitemos a todos y cada uno de los abogados que tenemos en las empresas. Yo creo que hay que empezar por ahí. Platicar con los abogados, platicar con los empresarios, con los directores, qué es lo que está pasando. Es cierto, cuando lleguemos a una judicialización de una carpeta de investigación y lleguemos a una audiencia inicial donde podamos tener sin duda una imputación, es muy probable que yo todavía no acabo de distinguir quién va a ser el responsable, pero pensemos que va a ser el administrador, como lo decía Albertico, va a tener una prisión preventiva oficiosa. No es cosa menor. Y la responsabilidad de las empresas morales, por supuesto que puede prosperar. Pero antes de llegar a ese punto, yo creo que hay que trabajar, como lo hemos hecho con Jaime Domingo, los 14 organismos del CCE, trabajar con el Congreso y explicar cuáles son las necesidades de los empresarios y explicar exactamente qué está pasando con la regulación con los empleados, que son las víctimas. Hablemos por las víctimas, que son los que van a denunciar. ¿Ustedes creen honestamente que un trabajador de sus empresas que pide trabajar más de 12 horas va a ir a denunciar una trata? Seguramente no, pero ¿saben quién lo va a hacer? El abogado laboralista. Y va a haber un tema de extorsión porque está claramente tipificado en el Código Penal y, por supuesto, vinculante a trata de personas con el tema de la regulación en la ley. Conclusión, y no me quiero extender, lo que yo sugiero es que sigamos con estos foros, que podamos hablar con Ignacio Mier, que fue el que hizo la iniciativa, que especifique correctamente, dictamine quiénes sí, quiénes son excluyentes de este delito, a quién fue dirigido, porque yo he platicado con él y fue específicamente para grupos marginados y que ahorita estamos haciendo muy oportunamente estos foros, pero lo que pido es que tengamos responsabilidad en las empresas, que tengamos compliance, que tengamos una oportuna colaboración en general con todas las instituciones y no es tema menor, no quiero minimizar lo que dijo Albertico, por supuesto que es preocupante, pero también saber que estamos de su lado, que somos abogados especialistas, que no tan fácil van a cuadrar en un delito de extorsión, pero es eso, extorsión. Eso es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que trabajar de la mano con todos los laboralistas para poder implementar y además que no son derechos renunciables. O sea, si tú tienes una demanda laboral y llegas a un acuerdo, no hay prescripción. En 2 o 3 años te pueden denunciar por el delito de trata. Y creo que eso es lo más importante de este tema. Muchas gracias. Antes de darle palabra al doctor Albertico, nomás déjenme acotar en relación a lo que el doctor Peñurri nos decía, que a lo mejor soy prácticamente una voz de los que están allá sentados. No es lo mismo enfrentarme a una organización delictiva de trata de blancas de Tlaxcala, que son hábiles para evadir todo, a llegar a una empresa de seguridad donde el coordinador de personal dice, pues es que así tenemos los turnos y así los programo. O sea, nos van a chamaquear y de ahí no va a salir, o sea, no es lo mismo, perdónenme. Pero precisamente el concepto compliance
que es nuestro gran desafío, está basado, y nuestro miedo en muchos casos, en que si llegan y le preguntan al jefe de servicio, ¿usted le programó los turnos de 24 horas? Sí, así lo hemos hecho siempre. Y lo va a declarar, y al rato, cuando llegue el dueño de la empresa, y tengo casos acreditados, me dicen, ¿ah, usted es el dueño? Ah, entonces usted fue el que lo preparó, adentro también. Entonces, ahí es lo que quisiéramos considerar, y al doctor Albertico, por favor, yo creo que es importante su opinión. Muchísimas gracias nuevamente. En el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo tenemos un pronunciamiento normativo muy importante. Dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca una jornada mayor que la permitida por esta ley. Aunque el trabajador escriba, firme y ponga los 10 dedos de huella, yo estoy consciente y otorgo mi consentimiento para trabajar horas superiores a las establecidas en la ley. No, señores. No, aquí está claro. O sea, son derechos irrenunciables del trabajador. Lo que decía mi colega Jorge, que son grupos vulnerables. Entonces, como grupos vulnerables, los trabajadores, claro que tienen una necesidad económica, claro que dicen, patrón, deme más horas, por favor, yo tengo que cubrir la renta, tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, también tienes derecho a la salud. O sea, una de las causas de muerte de mayor incidencia es precisamente el tema de la salud de los trabajadores por exceso de jornadas laborales, estrés, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, el trabajador no puede decir, oiga, deme más horas laborales. No, señor. Tus derechos como grupo vulnerable están protegidos por la propia ley. No puedes, ¿ok? No puedes disponer de tu dignidad laboral. ¿Qué es la dignidad? Dijimos, el goce y ejercicio de todos los derechos humanos del trabajador. Por eso lo protege ahora el derecho penal. ¿Por qué pusieron que comete el delito de trata en su vertiente explotación laboral aquella empresa que cuando las jornadas laborales excedan por encima de lo establecido en la ley? No sé, pero está tipificado. Y está tipificada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y está en el catálogo de los delitos que se le pueden imputar a una persona jurídica, a una empresa. Entonces, si a mí me llega como penalista 2 trabajadores, el otro día de broma decía alguien, oiga, ¿y quién puede, recordando lo que dijo mi querido colega Jorge, oiga, ¿y quién puede denunciar esto? Me decía una abogada, pues yo, porque mi esposo siempre llega y es que tengo horas extras todos los días, ¿no? Sí. Entonces es un delito de oficio, Sí, yo lo puedo denunciar. Es de oficio, esa es la otra. Es que ese es el tema. O sea, lo puede denunciar cualquier persona, es de oficio, es de orden público. Y de ahí fue la sonrisa de todos, exactamente, decir, oiga, es que es cierto, es un delito de oficio. Y si se acredita que esta persona ha laborado más allá de estas jornadas laborales establecidas, que son las 57 horas, pues señores, está en la ley, o sea, no es que yo quiera. Yo quisiera preguntarle al licenciado Roel, que bueno, como dicen, es una voz reconocida y serena. Este desafío de recursos humanos, porque al final de cuentas es recursos humanos, y de armonizar todo esto, doctor, ¿cómo podríamos o cuál sería la mejor recomendación o la mejor práctica que una agrupación como la de ustedes le haría al sector? Porque finalmente la resolución de esto no la puede hacer el sector de la seguridad, tiene que hacerlo en conjunción con los clientes. ¿Cuál sería su opinión, licenciado? Por favor. Sí, y sobre todo creo que es muy importante primero señalar y reiterar cuál es el estatus actual. Si el día de mañana logramos una adecuación a la ley de trata, eso será ya otra circunstancia. Si logramos un criterio de la autoridad penal para el seguimiento del delito, eso será otro tema. Y como organismos, y como lo mencionaba Eduardo, nuestra recomendación es primero
el autoanálisis y la actividad y la labor preventiva en nuestras empresas, en el sentido, primero, el compliance, segundo, analizar nuestros contratos individuales, nuestros contratos colectivos, analizar las jornadas que estamos desarrollando con el especialista laboral en conjunción con el penalista, simplemente pues, para saber en dónde estamos parados en cuanto a estos posibles riesgos, que a final de cuentas es lo que tenemos que hacer en ese sentido. Eh, Desafortunadamente, como ustedes saben, cuando se publicó la ley, pues de inmediato las alertas de abogados que querían asesorar a las empresas, pero más que nada por un interés de crecer su cartera. Nosotros no buscamos esa parte, sino simplemente reiterar y con la tranquilidad de vida, hacer este autoanálisis, verificar nuestra documentación, trabajar en lo que le llamamos la ingeniería jurídica, cómo tenemos de la mejor forma estructurada nuestra documentación, nuestros recibos de pago, para evitar en algún momento, sobre todo los temas de extorsión. Yo creo que el riesgo más grande que tenemos en nuestras actividades, en las de ustedes y en términos generales en las empresas, son estas posibilidades de extorsión. Si el día de mañana llega un inspector de trabajo y les menciona ley de trata, lo primero que hay que apuntar es el nombre para de inmediato reportarlo, tal vez por conducto de los organismos ante la autoridad, porque la autoridad laboral no está facultada para este seguimiento. Simplemente lo que hace la autoridad laboral es verificar condiciones generales de trabajo y en consecuencia si se están cubriendo debidamente la jornada ordinaria y las jornadas extraordinarias. Ok. Simplemente si hay que trabajar, no minimizar, porque a final de cuentas, como ya lo mencionaron los especializados en la materia, es un delito penal. A lo mejor la configuración, diríamos, la configuración del delito, y no soy especializado, es muy compleja. Pues sí, pero imagínense si nuestro cliente es una empresa que en el medio está considerada como con responsabilidad social. Somos sujetos precisamente a una extorsión en este sentido. Por eso sí hay que cuidar estas formas, porque también sabemos desafortunadamente en el medio penal, por eso nunca he querido ser penalista, como dicen por ahí, pues luego con una buena aceitada al Ministerio Público, pues puede también caminar un proceso y una calificación, y el día siguiente en un medio electrónico o impreso, pues el señalamiento de empresa que está incurriendo en una violación de este tipo. Reitero, la labor preventiva es muy importante, sí, la asesoría, precisamente para eso están Ok. los organismos, las asociaciones, para por este medio, pues buscar que tengan ustedes la mejor asesoría. Ok, en ánimos del tiempo, ya llevamos 1 hora 26 minutos. Tenemos el compromiso de terminar en 14 minutos. Yo quisiera pedirles, muy concretamente, más que hacer análisis de casos, pedir a tanto los compañeros que se encuentran en el Zoom como quienes están presentes que tengamos un cierto orden. Queríamos hacerlo con las tarjetas, pero lo vemos un poquito complicado. Le voy a dar la palabra muy rápidamente, Jorge Uribe, por favor. Muy rápidamente, Jorge. No hay una nueva ley de trata. La ley de trata ya existía, se hizo una modificación al artículo 21. El artículo 21 ya incluía la parte de explotación laboral, diciendo que se iba a tipificar como el delito de trata cuando pagaras inferior a los mínimos establecidos con la ley. Voy para allá. El salario mínimo, redondeando un poco, está como en 7,500 pesos mensuales por las 48 horas regulares. Ahora, lo normal en seguridad privada, en muchas otras industrias también, la carga horaria más común es de 72 horas. Querría decir,
además de estas 48 que pagas en 7,500, paga 9 dobles y otras 15 triples. 15 por 3, 45, más las otras 9, ya me dan 54. Quiere decir que el trabajador tendría que estar recibiendo más por esas horas dobles y triples que los 7,500. Se iría por ahí de los 16,000. A grandes rasgos, cualquiera que haga trabajar a una persona con la ley anterior a la modificación por 72 horas semanales, por menos de 16,000 pesos mensuales, ya está dentro del delito de trata. ¿Cuántas personas se fueron 3 a 10 años a la cárcel por pagar menos de 16,000 pesos mensuales? Nadie. La pregunta es, ¿por qué si en la versión anterior no era implementable, ahora sí lo sería, ahora sí brincarían los abogados y ahora sí llegarían hasta la sentencia? ¿Qué les hace pensar eso? Acá, por favor, el licenciado Lorenzo Roel. Pues, primero, uno de los temas que más nos preocupa es la extorsión. Y yo creo que no vamos a recibir comúnmente reclamaciones de los colaboradores. Yo creo que más bien serán temas de extorsión, pero el problema es que con una que opere, estamos, Se vienen ustedes las saben, demás. en un México cambiante y puede crecer el número de extorsiones en las empresas. Ese es el riesgo y esa es la parte que nos preocupa, porque con un caso que prenda y que se logre este beneficio económico, pues van a Se va a tener venir todos. Ok. por todos lados reclamaciones. Doctor Peñuñuri, por favor. Perdón, rapidísimo. Efectivamente, como lo dijo Roel, es extorsión. Y si aplicamos la extorsión, es obtener un beneficio ilegítimo. Entonces, quedémonos tranquilos. Yo se los digo honestamente, si a mí me llegara al despacho una denuncia de trata respecto a un trabajador y todo, la verdad es que no le veo mayor riesgo. Sí existe, por supuesto, la posibilidad de una denuncia, pues eso no lo podemos evitar. Existe la posibilidad de que te llamen a una audiencia inicial también. No se trata de decir que no va a pasar, sino de resolver. Y a mí, en lo personal, como abogado y como, ahora lo hablo como presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, nos preocupa el que ustedes estén capacitados para solventar este tipo de denuncias, porque es una extorsión, claramente. Lo dijiste muy bien, si antes existía, ¿por qué ahora es un tema que nos debe preocupar? Porque es una ley que hubo una modificación donde en un decreto la extorsión, la trata de personas y el secuestro son delitos de alto impacto que ya están en el catálogo de una prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué va a pasar con el abogado? Te va a decir, te voy a meter a la cárcel porque si no me pagas lo que te estoy pidiendo en la materia laboral, pues ahora vas a tener una denuncia penal. Entonces, eso es extorsión y hay falsedades de declaración y hay muchos temas que me gustaría poder tener otras sesiones, porque si nosotros tenemos videocámaras dentro de nuestras fuentes de trabajo, pues vamos a clarificar que no hay una explotación laboral y que las horas que están trabajando pues, son debidamente pagadas, aunque sean ilegales, pero eso para mí es un tema totalmente laboral y que no me preocupa, pero sí tenemos que tener muy clarificado el tema del compliance penal, el compliance laboral y que esto no capitalice a los abogados, que también puede generalizar un tema muy complejo, donde ahora todo el mundo se quiera acercar y decir yo te voy a llevar tus temas y todo porque te van a denunciar penalmente. Ojo, no es así. Va a pasar, pero no es el problema. Para mi punto de vista, hay que estar tranquilos y con una buena capacitación en todos los abogados de las empresas. No se espanten, no es un tema delicado, es un tema que hay que ocuparnos. De verdad, se los digo con muchos principios y valores desde mi postura como penalista. Todo lo que venimos hablando, puede haber millones y extremos de complejidad, pero para que tipifiquen un delito de trata en estos supuestos, está muy complicado. Gracias. Doctor Albertico, por favor. Voy contigo. Gracias. Muy rápido. A ver, el tema va así. Cuando alguien denuncie el delito de trata, la carga de la prueba es para el Ministerio Público. Tiene que hacer una investigación, como todas las investigaciones penales,
para ver por qué el trabajador, o sea, para que no caigan en el tema de la extorsión. Oye, te voy a denunciar. A ver, espérame tantito. Primero, presenta tu denuncia. Esa denuncia tiene que estar soportada con pruebas. Si el trabajador no tiene todas las pruebas en ese momento, bueno, entonces el Ministerio Público tendrá que recabarlas. Pero no es la sola manifestación del trabajador la prueba plena. Un dicho, testimonio, tiene que estar, el principio básico de todo lo que se dice, se debe probar. Entonces debe estar soportada por un conjunto de pruebas. Si el Ministerio Público logra recabar esas pruebas que soporten la denuncia del trabajador, claro que hay responsabilidad penal, aquí en China y en Rusia, porque está tipificado en la ley. ¿Me entienden? Pero si él va y denuncia una explotación laboral, nunca se encontraron las pruebas para acreditar su denuncia, pues esta no procede tampoco ni aquí en China ni en Rusia. Ese es el punto. Va a denunciar no es nada más, oye, te voy a extorsionar y te voy a decir que te voy a denunciar. Pruébalo, demuéstralo, soporta tu dicho con pruebas. Y entonces el Ministerio Público tendrá que hacer esa investigación. Estamos en un sistema acusatorio y el que acusa tiene la obligación de probar. Okay. No es nada más la sola manifestación. Manuel, por favor, rápido. Gracias, Rubén. Yo no soy abogado y siempre me han interesado estos temas. Aquí la pregunta que tengo, ¿qué pasa si un trabajador ya está en un límite, ya estamos por rebasar esas horas? El hecho de que algo que me puede ayudar a deslindarme no de esa responsabilidad, sino de ese problema jurídico. ¿Qué puede evitar o qué argumento puedo tener para que si me demandan tenga el soporte para decir, espérate, yo estoy en la ley, estoy en regla? ¿Me va a soportar que el trabajador me firma un aval que él lo está solicitando? No. No sé si me expliqué. No. O sea, sin mucha explicación, no. No es renunciable. Así de fácil. No es renunciable. O sea, el único acto renunciable de la libertad por voluntad es el matrimonio. Lo siento. Eso dice. Eso dice. Por favor, uno más y vamos con los que están a distancia. Bueno, por favor. que sean dos rápidamente. La primera es, me queda clarísima la responsabilidad del proveedor ante la ley de trata en caso de tipificarse el delito, pero no me queda muy clara la responsabilidad del cliente que consume el servicio. Si me pudieran hacer favor. Allá, por favor, el doctor Quinto, doctor Albertico. Aquí el tema va sobre la responsabilidad de la empresa. Si el servicio se lo damos a otra empresa, todas las empresas deben de tener su compliance y todas las empresas deben saber la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, indiscutiblemente. Todas tienen un área laboral y saben. Te das cuenta que la empresa que te está prestando un servicio de seguridad tiene a un trabajador, que excede las jornadas laborales establecidas en la ley. Yo creo que lo más sano en las buenas prácticas es, oye, aquí creo que tú estás llegando a ese rompimiento de lo establecido en la ley, porque yo no sé, pudiera haber ese razonamiento, si yo estoy viendo que estás cometiendo un delito y me estás prestando el servicio, quizá no soy autor, pero pudiera ser partícipe porque estás dándote cuenta que están violentando los derechos laborales y no haces nada, cuando tú tienes un área donde sabes cuáles son las reglas laborales. Okay. Creo. Allá, por favor, Herschel tiene el micrófono. Permítame un segundo. Herschel tiene el micrófono de la gente que está en Zoom. Por favor, Herschel. Gracias. La pregunta es, y estuvimos en un foro también en Coparmex Nacional con el Ministerio Público Federal. Y el tema importante es, la carga de la prueba es del Ministerio Público, pero las pruebas no se recaban en las empresas de seguridad privada, sino se toman con los usuarios finales, o sea, con todos ustedes que están sentados, porque van a ir a donde preste el servicio. Entonces van a ir ministerios públicos, van a ir a peritos, van a pedir extraer los videos, van a tomar fotografías de dónde se supone está el guardia. Aquí el punto importante es, entre comillas, un acto de molestia hacia nuestros clientes, o sea, van a ir a DHL, Sabritas, Bimbo, Liverpool, Palacio de Hierro, etcétera, o al mismo gobierno, porque muchos, es cierto, muchos son
le están dando servicio al IMSS, al ISSSTE, etcétera. Entonces, pues, quizás el gobierno diga, pues entre gobierno nos vemos, ¿no? Pero sí creo que sería importante que nos dijeran cómo le decimos a nuestro usuario final y cómo ustedes, con el rol que tienen, cómo lo llevan a los foros en donde ustedes están y dicen, oigan, vean a esta proveeduría importante porque se puede generar una dinámica. Por favor, allá el doctor Albertico. A ver, por supuesto que se puede acudir a la empresa. ¿Ok? A ver, yo ahorita traigo un asunto donde le estoy requiriendo al administrador me otorgue la contabilidad de su empresa. Entonces, lo único que hago es que hay determinados actos que realiza de investigación el Ministerio Público y requieren autorización de un juez. Entonces, el Ministerio Público acude al juez, solicito me autorices porque estoy violentando pues, derechos humanos de esta empresa donde me va a dar una información que la autoincrimina. Se acabó ese principio, señores. Por supuesto, con autorización judicial. Yo llego al Ministerio Público, solicito que generes audiencia de efecto, que te autoricen el acto de investigación para que el juez autorice, que le requieras a la empresa, te dé toda esta información. Punto. Adiós velo corporativo, adiós principio de autoincriminación. Así de fácil. Claro que se puede acudir a la empresa donde el trabajador presta su servicio. Y si quieres, ahora a las otras empresas, ¿no? Dice, oye, este trabajador que pertenece a esta empresa de seguridad, pero presta el servicio en aquella empresa, a ver, empresa, tú también dame los horarios de entrada, de salida. Claro, son actos de investigación y los puede realizar con una autorización judicial. Ok, por favor. Gracias. Soy José Carlos Martínez. Tiene mucho que ver con la pregunta que se acaba de formular. Y digo, no sé si esté yo en lo correcto, pero me parece que el sector gobierno es, si no el que más, debe ser uno de los principales contratantes de seguridad privada. Mi pregunta sería, ¿no sería un buen momento como para organizarnos y tratar de tener de uno de los principales contratantes de seguridad privada una especie de caso de éxito de cómo pudiese llegar a haber un control efectivo para prevenir este tipo de situaciones? Pregunta uno. Y la segunda, hablamos de empresas. Me voy a la zona residencial en una privada o en un edificio donde no estemos ni siquiera constituidos y de pronto nos ponemos de acuerdo y contratamos a la empresa A. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Los ciudadanos, no me gusta el término, pero para efectos prácticos de a pie, ¿cómo juegan este rol? Hay dos cosas que van a mencionar. Respecto a la primera, a reserva de que el doctor Albertico nos diga algo. Rapidísimo la primera. Permítame, doctor, nomás déjeme señalar algo. También nuestro presidente de Asume tiene algo que decirnos al respecto, porque esta idea de hacer un frente común para hablar con ciertos usuarios, más bien le corresponde a Asume. Pero lo escuchamos, doctor Albertico. Rápido a la primera. El Ministerio Público podrá ejercer acción penal en contra de las personas jurídicas, con excepción de instituciones estatales, párrafo segundo del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos fuera, no hay. Ahora, Armando Zúñiga, la primera pregunta corresponde a Asume. O sea, Asume como Agrupaciones Unidas de Seguridad tiene varios años por la Ley General de Seguridad Privada y por la Cámara. Y esto que plantea ahorita la pregunta pues, tiene que ver con la labor que nuestro presidente de Asume ha estado haciendo. Armando, por favor. Miren, es una gran historia. Lo que vivimos es un sector muy diferente a otros. Hoy en día la seguridad privada está integrada por varios sectores. Hoy ven blindajes, tecnología, en fin. Pero la parte que más nos ocupa, la parte de vigilancia, pues viene de los veladores, que de hecho esa figura todavía existe en el Seguro Social y que sería un tema también, yo creo, a analizar. Los veladores eran los que se quedaban a cuidar las empresas y que literal eran veladores porque hasta tenían su cobija y pues se quedaban a dormir realmente a las empresas. Y se quedaban todas las noches, se quedaban los fines de semana, 48 horas o más de 48 horas,
y que esa figura hoy todavía, según yo, existe en el Seguro Social. De ahí viene nuestra labor de los que nos dedicamos a la parte de seguridad, de vigilancia, que ha ido evolucionando mucho, pero que hoy todavía gran parte de nuestro sector, y hace rato Herschel les exponía los datos que hoy estamos integrando como ASUME, como Cámara de la Seguridad, aunque todavía nos falta el enchufarnos como cámara, la parte legal, pero ya estamos integrando esos datos del sector. Y ahí nos ponía, son casi 500,000 personas las que están dadas de alta en el Seguro Social, pero ese es el sector formal. Y justo ahorita le comentaba al doctor Albertico que en toda la parte residencial, y muchos de nosotros la vivimos, que no vive en un condominio, una zona residencial, donde son contratados todavía de repente nombran y te dicen, hoy te toca el comité de vigilancia y tú contratas y tú le pagas a la seguridad, pero le pagas a la quincena o a la semana o lo que sea, pero no lo dan de alta en el Seguro Social. Entonces, de esos calculamos 200,000 más a nivel nacional. O sea, ahí hay también un gran problema porque cuando haya una denuncia en un condominio, ¿a quién van a meter a la cárcel? ¿Al que le tocó la administración? ¿O va a decir lo contrató lo anterior? ¿O el que sigue? ¿A cuál casa? ¿Le toca a la 1, a la 5? ¿O a cuál de las casas le toca? Entonces, hay un gran sector informal que yo creo que es 40% todavía de nuestro sector. Lo que hoy mencionamos que está en el Seguro Social, pues ya es el sector formal, aunque todavía hay muchos vicios y hace rato se señalaban, no todos están dados de alta con el sueldo como se debe. Y bueno, la gran función que tenemos nosotros desde ASUME como cámara, uno es que legalmente seamos cámara, pero el otro es que tenemos que empezar a trabajar como cámara. Y como cámara, primero hoy están en Concamín, que es nuestra casa de la seguridad privada como cámara, que nos reconocen ya como asociación y como transición a esta cámara, y que hoy tenemos aquí al presidente de la Comisión Laboral de Concamín, del CC y de Coparmex, y que bueno, tenemos que partir de ahí para decir somos un gremio, y además un gremio que somos el tercer empleador del país, y que un gremio que hoy en día a lo mejor tenemos muchas áreas de oportunidad, pues un gremio que damos casi 1 millón de empleo a nivel nacional, y desde las cámaras, desde el propio Consejo Coordinador Empresarial, desde Concamín y por supuesto desde Coparmex, pues estaremos trabajando en ir un paso adelante y hacerlo. Yo sé que no se puede de un día para otro. Es más, muchas de las empresas y muchos de los usuarios que hoy están que están aquí, yo sé que no pueden cambiar de un día para otro. Digo, dependiendo si ya lo ven con el jurídico y si dicen, pues ya voy a tener una extorsión o voy a tener la primera extorsión, a lo mejor sí se maneja de un día para otro. Pero el tema es que tenemos que arroparnos, y hoy estoy muy agradecido porque estamos arropados por los principales organismos de la cúpula empresarial para que podamos ir avanzando, y lo que sí que hoy se ha mencionado, tenemos que ir paso a paso para lograr el cumplimiento porque no hay de otra, pero hacia allá va nuestro sector, y hoy pueden estar tranquilos porque también nuestro sector estuvo como en el limbo mucho tiempo. Bueno, yo empecé hace 30 años y hace 30 años el primer permiso que tuve fue de la Procuraduría en ese tiempo de la Ciudad de México. Era un sector que de repente lo veían como ilegal, como que no existía. Hoy hemos ido avanzando con las leyes, pero hoy tenemos una representación gremial y por medio de ella, por eso estamos aquí y por eso estamos arropados, y bueno, tampoco se sientan desprotegidos porque la idea es arreglar, porque tampoco nadie de nosotros, de los que estamos aquí, somos delincuentes y decir, pues planeamos violar la ley desde que construimos la empresa. Son usos y costumbres que de hecho se dan en los pueblos, y en los pueblos todavía originarios se cometen muchas violaciones a la ley. Ellos dicen son usos y costumbres. Inclusive ahí sí hay prostitución todavía si nos vamos a ese tema. Entonces, pues, lo que queremos es esto, estar unidos,
estar representados, estar arropados y poco a poco ir saliendo adelante. Y creo que ya me extendí, y creo que ni siquiera te contesté lo que me contestaste. Pues sí, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cuándo vamos a hacer la cámara? No, creo que, permítanme decirlo, o sea, yo he tenido la suerte con nuestro presidente apenas hace unos 20 y tantos años de acompañarlo en el camino. Y pues ha sido un sueño que hemos tenido. En 2002 estuvo a punto de salir la cámara y alguien de la Cámara de la Industria del Transporte se inconformó y le echaron para atrás el dictamen. Y han pasado 20 años y no la hemos podido sacar. Esa es la realidad. Y aún estamos un poco lejos porque todavía no sabemos si es industria, comercio o qué. Vamos a ver en la Cámara de la Trata, a ver si así, hoy estamos en industria. Yo también estoy de acuerdo que es industria, pero déjenme decirles que la diferencia que marca Herschel en el CIEM, que es el que el sector debe de manejar, el Sistema de Información Empresarial Mexicana, es el que de acuerdo con la ley de cámaras debe de establecer el universo, no el registro de la Secretaría de Seguridad Pública, eso está establecido legalmente, habla de hasta 600,000 personas o más, porque ahí están incluidos todos los que de alguna manera instalan equipos de seguridad en los carros y los que venden alarmas. Pero todavía estamos en un camino y esto no acaba. Podríamos estarnos aquí mucho más tiempo, pero yo quisiera cerrar con dos cosas. Algo que dijo el doctor Albertico, que me gustó mucho, que lo he compuesto. Yo soy un compilador, como ustedes saben, yo robo ideas de muchos, soy compilador, no de uno solo. Pero la primera dice, si te despreocupas y no te ocupas, terminarás lamentando no haberte preocupado. Creo que ese es lo primero que deberíamos entender. Como nos dijo el doctor Peñuñuri, ¿puede no ser grave? No, pero no quisiera ser el que ponga el antecedente de que fuimos los primeros denunciados. Y en cuanto empiecen a caer, no ha caído ninguno, no, y a lo mejor en 6 meses, nos decía la fiscal de trata del DF, no ha caído ninguno y a lo mejor en 6 meses no va a caer ninguno. Cuando caiga el primero ya iremos viendo. Y ya les iremos compartiendo. ¿Hay alguna pregunta que tengas tú ahí, por favor? Trabajan 70 horas, se pagan 48 normales, 9 dobles y 3 triples. ¿Estamos cometiendo el delito de trata? Si está excedida las 57, sí. La Exacto, respuesta esa es es la respuesta, sí. Sí, ya. Ahí, por favor, de viva voz, por favor. Gracias. Mientras estemos fuera del encuadramiento que marca la Ley Federal del Trabajo, estamos actualizados en el delito. Punto. Ajá. Ahora, la única forma de salvarnos es actualizarnos a lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Las cúpulas empresariales van a apoyar con sus afiliados para que prefieran o apoyen a las empresas que nos vayamos migrando a lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Ese es el desafío, por favor. Pues no solo maestro. apoyar, nos conviene. Así de simple. Porque si no, vamos a estar contratando un problema y una responsabilidad penal y no lo queremos. Ok. Y bueno, permítanme nada más, primero agradecer. Esto es inacabado, no estamos acabando. Yo creo que por el propio interés de los cargos que cada uno de ustedes aquí tiene, sabemos que las agendas son difíciles, pero también que esto es algo impostergable y que tenemos que a lo mejor que aprovechando de la gran buen corazón de Concamina al recibirnos por acá, y a lo mejor en algún otro lugar tendremos que continuar un diálogo similar. Yo creo que estoy de acuerdo con todos ustedes. Y agradecer a todos que hayan venido, pero nada más quisiera yo despedirme recordando algo que acabo de leer de una persona que decía, ahora me doy cuenta que lamento no haber escuchado aquel sabio consejo que me daban. Y le preguntan, ¿y cuál era? No sé, no lo escuché. Entonces, realmente ojalá y no les pase eso, escuchen los consejos de estas gentes que por algo representan el poder económico de este país, porque esa es la realidad. Tenemos aquí al Consejo Coordinador Empresarial, a la CONCAMIN, a la Coparmex, que son los organismos cúpulas de este país. Ustedes, proveedores de seguridad, forman parte de esos organismos.
porque el propio Asume, que los representa a todos ustedes, está hoy integrado en uno de estos y Armando acaba de entregar toda la Coparmex del Distrito Federal y sigue colaborando. Así es que como sector, estamos separados, pero como empresarios estamos aquí sentados también. Y yo creo que ese es el desafío. Yo quisiera pedir un gran aplauso a todos nuestros hoy panelistas y regresarle a nuestro maestro de ceremonias, si lo despierto, a nuestro maestro de ceremonias para que despida el foro y antes las palabras de Armando para que despida el foro. Por favor, Armando. Gracias. Primero, agradecer a todos ustedes por acudir a este foro y, por supuesto, agradecer a este gran presidium que hoy tenemos. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos, pero además por arroparnos, por arropar pues este gran sector que, como ya comenté, impulsamos hasta casi 1 millón de empleos. Y muchos años hemos estado en el limbo y justamente pues hoy estamos aquí para de alguna forma tener este arropamiento, este apoyo del sector empresarial que afortunadamente pues lo hemos logrado hoy con el CC, con nuestro presidente del CC, Francisco Cervantes, que reconoce pues plenamente la labor que hacemos, Alejandro Malagón de Concamín, de esta nuestra casa, Pepe Medina de Coparmex también. Y bueno, pues a mí me ha tocado el representar el sector, que ya este año tengo que dejarlo, porque ya me excedí del tiempo, pero mientras tanto, pues estamos aquí haciendo este trabajo en favor del sector, en favor de todos ustedes. Y yo el mensaje que les dejo es que no están solos, no estamos solos, estamos unidos a través de Asume, a través de esto que en algún momento será la Cámara. Y por favor, quien tenga algún tema, acérquese a nosotros. Yo estoy seguro de que cualquiera de los expertos que están aquí, pues nos van a ayudar. Nos llevamos este tema que lo primero es que nos van a extorsionar y estoy segurísimo, porque en el tema laboral, ¿quién no ha sufrido una extorsión? Hay muchos despachos que se dedican a mandarnos gente a nuestras empresas y al otro día te demandan. Eso lo hemos vivido desde hace muchos años y justo hoy que lo vean, pues van a llegar ahí los buitres y sí, nos va a tocar. Pero cualquier caso que ustedes tengan, por favor, acérquense a nosotros porque esos casos son los que estaremos defendiendo y comprometo aquí este presidium para que nos ayuden y para que se pueda sentar un precedente con los primeros casos que lleguen y que podamos defenderlos, porque no somos delincuentes, damos muchos empleos. Las empresas que representamos aquí surgen con muchos sacrificios día a día. Nos cuesta pagar la nómina, pagar impuestos, como todo mundo, y no somos delincuentes. Por eso estamos aquí, por eso estamos unidos. Tenemos que defendernos y no están solos. Estamos en esta unión a través de Asume y a través del sector empresarial. Me llevo también el tema que señaló mi gran amigo Jorge Peñuñuri, del tema legislativo. Y ahí pues hemos invertido mucho tiempo. Como decía ahí mi sensei, ya terminé lo de Coparmex Ciudad de México, pero bueno, la semana pasada les comparto que me dieron el nombramiento de Coparmex Nacional de Enlace Legislativo, pues lo cual me compromete primero pues los temas del gremio, aunque son todos, ahorita es todos. Además me dieron el nombramiento, yo creo que en el momento más complicado de muchos años de México, porque está la reforma judicial, todo se juntó en este momento. Y bueno, pues qué les digo, ustedes viven el día a día. Hoy pues no me extiendo en los temas políticos, pero en el tema legislativo vivimos un tema muy importante. Sin embargo, pues este tema laboral nos acercaremos inmediatamente. Estamos a unos días de que se instale la nueva legislatura y lo primero en el mapa será
la comisión laboral, tanto de diputados como Senado, para empezar a poder exponer este tema, obviamente arropados de Coparmex, de Concamín y del CCE y ver pues ahí todos los temas y me voy a divertir mucho, pero siempre con el apoyo de todos ustedes y con el honor de representar a la seguridad privada. Y ahora entiendes lo que es la gerencia de asuntos no clasificados. Exacto. Todo lo que no saben dónde, pues que la haga la comisión. Muchas gracias, Armando, y te felicito y los agradezco nuevamente a todos ustedes. Nos vemos en la que sigue. Gracias a Asume, a Herschel y a los que están en distancia. Espero que nos sigan en este tipo de acciones. Muchas gracias. Buenas noches.